Bueno, Delfina dice también, que mientras sean intimidades tecnológicas está bien. El problema es cuando son intimidades. No, por ahora no tenemos ningún blooper en un año de virtualidad, no nos pasó nada grave. Bueno. Bueno, Delfina decía, no sé, Delfina, ¿querés repetir dale, lo que comentaste? Delfina, te escucho. Sí, lo de la crítica, perfecto, se entendió re claro. Y después el concepto de autoenajenación religiosa, que no entiendo cuál es el paso siguiente después del concepto de enajenación, el que se diferencian. No, a ver, la idea ahí de enajenación es que el hombre lo que hace cuando crea a este Dios, ¿sí?, es poner todo lo mejor de la esencia humana, todo su máximo deseo de poder, ¿no? El ser todopoderoso, el ser bondadoso, el ser misericordioso, el ser perfecto, el ser eterno, todas esas cosas que desearía el hombre tener como propio poderes, el hombre se lo quita y lo deposita en esta figura creada por él mismo, ¿sí? Se autoquita y eso que se quitó lo pone en esta figura, ¿sí? Entonces el hombre va a pasar a ser pecador y el Dios es puro, el hombre es imperfecto y el Dios es perfecto, el hombre, ¿sí?, es todo lo que se autoenajena, o sea, se limita a sí mismo el hombre y todo lo bueno lo deposita y todo lo malo se lo queda para sí mismo. En ese sentido es que vemos esta idea de autoenajenación, ¿sí? Se enajena la esencia del hombre y esa esencia pasa a ser del Dios, una figura creada por él mismo. Una pregunta con respecto a eso. ¿Eso es lo que Feuerbach se refiere con objetivizar la esencia del hombre? Porque lo pasa a la figura de Dios en ese sentido y que aunque eso también lo pone como una figura ilimitada, Claro, perfecta, por decirlo de esa forma. Claro, ahí como lo decís vos, Emilio, el hombre deja de ser un sujeto y pasa a ser un objeto, y el sujeto pasa a ser el Dios. Ah, yes. ¿Sí? El hombre se desubjetualiza y se termina convirtiendo en un simple objeto manejado por un Dios, ¿sí? O sea, le da tanto poder al Dios y se quita tanto poder a sí mismo que termina cambiándose la idea de quién es el objeto y quién es el sujeto. Lo mismo que va a decir Marx con el dinero o con la mercancía fabricada por el obrero. Gracias. Entonces, lo que yo quiero, igualmente esto, nada, no vamos a profundizar tanto en este concepto en el examen, pero yo lo que quiero hacer hincapié es que Marx retoma a Feuerbach. Yo lo que considero después de leer a Feuerbach y después de leer a Marx las críticas que le hace a Feuerbach, en realidad Marx coincide muchísimo con Feuerbach. Lo que va a decir es, bueno, está, pero llegaste a un punto y no te diste cuenta que la historia del hombre es la historia de la lucha de clases y que a partir de la lucha de clases el hombre puede transformar su propia realidad. ¿Sí? Como que Feuerbach es un materialista ahistórico, sería, ¿no? De alguna manera. ¿Sí? Descubre lo que hay detrás de la idea de Dios y de la esencia del cristianismo, pero se queda ahí, en una mera descripción, en una mera crítica, y no avanza, no llega a la revolución, sería, que es la que propone Marx. ¿Hay alguna Hola, otra yo tengo una cuestión? pregunta. Sí, Tamara.
en la guía de lectura número 3, el punto 3, pide que se analice el concepto de alienación y vincularlo con el extrañamiento religioso. ¿Qué sería el extrañamiento religioso? Esto mismo, estamos en la misma idea, ¿sí? Se convierte en algo extraño a sí mismo. El hombre pierde de vista que la figura divina es una creación propia, ¿sí? Y termina en eso, desconociendo el propio origen de, ya sea de Dios, de la mercancía, del dinero, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Qué más? Acá Gustavo escribe, como que el hombre hace un rodeo como con el Estado. ¿Es una pregunta? Sí, o el hombre hace un rodeo que le oculta la propia naturaleza de las cosas y lo que necesita es deshacer ese rodeo o volver a hacerlo para ver lo que él mismo se ocultó, ¿no? Después vamos a ver, cuando veamos la idea de fetiche y la idea de símbolo, la diferencia entre fetiche y símbolo, ahí es muy claro, ¿no? Cómo el símbolo religioso es algo que une y que puede dar fuerza al individuo para poder conseguir sus deseos, sus sueños, sus objetivos, ¿sí? El símbolo le aporta, pero el problema es cuando el símbolo se transforma en un fetiche. Es decir, que el hombre pierde... A ver, es muy claro con el ejemplo de San Cayetano. San Cayetano, ustedes saben, es el símbolo, el santo del trabajo, ¿no? Y entonces la gente muchas veces hace fila durante muchos días, o sea, hace un sacrificio. Sacrificio es un hecho sagrado, un punto de sacralización, ¿no? Convertir lo pagano en sagrado, eso sería el sacrificio, hacer sagrado. Entonces, la gente hace un sacrificio, va, le reza, le pide al santo, ¿no? Le pide trabajo. Entonces, ahí las opciones son dos. Le pide trabajo y ese esfuerzo que hizo, ese sacrificio que hizo, le da mayor fortaleza al sujeto y dice, no, ahora que ya estuve 2 días haciendo fila en agosto, pasando frío toda la noche para pedirle al santo, ahora me lo va a conseguir, así es que esta semana no paro hasta conseguir trabajo porque el santo me va a ayudar. Buenísimo. Ahí el santo es un símbolo que potencia al sujeto. Ahora bien, existe el otro que dice, yo ya hice 4 días de fila para pedirle al santo, listo, me voy a mi casa a tomar unos mates y me van a llover las ofertas laborales. Ahí el sujeto depositó tanto en el símbolo que el símbolo se transforma en un fetiche y el sujeto se transforma en un objeto. ¿Sí? Como perdió esa fuerza de voluntad. ¿Cómo? Sentido. No te Como, entendí. como que hace que pierde esa fuerza de voluntad. Cuando dice el Claro, coso y espera. Yo claro. lo comparo con por eso. Es la fuerza de voluntad del amor. Claro, bueno, el otro día cuando veíamos a los autores marxistas, veíamos que estos autores marxistas que nosotros elegimos particularmente ponen muchísimo acento en la cuestión de la voluntad, ¿sí? Gramsci dijo, che, a mí me dijeron que las condiciones objetivas eran suficientes para que venga la revolución y acá en Italia estaban dadas las condiciones objetivas, pero la revolución no sucedió. ¿Qué pasó? Bueno, faltó las condiciones subjetivas, ¿sí? Desarrollar la conciencia, hacer que, por eso es lo que Gramsci dice, tenemos que convertir el socialismo en una nueva religión, ¿sí? Que nos dé más fuerza.
Mariátegui decía la importancia que tiene el mito para mover a las masas, ¿sí? La importancia de la subjetividad. Acá vemos de nuevo lo mismo. Cuando yo les nombré a Bloch, también dice, lo importante es que es la esperanza, la utopía, no solamente las condiciones objetivas, sino el sujeto, ¿sí? Que cree, que tiene un horizonte, que tiene una utopía y que va hacia ella. ¿Sí? Porque si no, el sujeto se transforma en un objeto y el símbolo se transforma en un fetiche que anula las capacidades del sujeto, enajena al sujeto. ¿Se entiende? Sí. Sí, perdón. ¿Continúa? Bueno, gracias, disculpe. Bueno, Yo tenía una duda con respecto a lo que es el espíritu del cristianismo y su destino. A veces cuando al final hace el sermón de la montaña con la comparación entre Kant y después con lo que había reproducido Jesús, en cuanto a cómo demuestra el tema, viste, del mandamiento, ese como tratarlo como máxima según de Kant y cómo después Jesús como lo destruye y va como formulando una nueva tipo de forma de entender esos mandamientos. Esa parte es la que me anda medio confundida en cuanto a qué es lo que transmite. No sé bien de dónde es que me estás hablando, Emilio. Me saliste con Jesús y me descolocaste. No, el espíritu, no sé, yo no sé si ese es uno de los de la cruz, Jesús el de la cruz. Sí, no, pero el que resucitó ayer, ¿no? eso dice. No sé si esa era una de todas, no sé, pensando en las lecciones que le había leído y había puesto, había hecho Hegel una comparación, una crítica a Kant con una comparación de esa crítica con lo que había hecho Jesús y como no un seguimiento de los mandamientos que le había propuesto por el lado de Dios a Moisés y que lo tenían que cumplir simplemente porque eran máximas, por cosas que se debían hacer, sino que después el hecho de la aparición de Jesús cambiaba todo ese tipo de orden o ese tipo de pensamiento, sino que lo hagan por un tema de voluntad o algo así, decían. No entendí bien, por eso. Pero eso lo dice Hegel, no te entendí eso. Sí. Bueno, no sé ahora exactamente qué es lo que sostiene Hegel al respecto, no sé de dónde lo estás leyendo ahora o de dónde lo leíste. ¿Es un material que teníamos nosotros para leer Hegel? Sí, porque por lo menos está en el Drive, el espíritu del cristianismo y su destino, y el espíritu del judaísmo. Inés, no te estamos escuchando, ¿eh? Si estás hablando, pon el micrófono. No, digo que Hegel no entró esta cursada. Si quieren lo leen, por supuesto, interesantísimo y va a aportar, obviamente. Pero no hemos dado Hegel. Digo bueno. Primero. Segundo, me parece un tema interesantísimo para que lo veamos a lo mejor que nos consigas el fragmento, un poco que lo tengamos más en claro nosotros, y que lo veamos cuando veamos el tema de Jesús, y ahí relacionamos a Jesús, Kant, la crítica de Hegel, porque también, si no, digo... Perdón, me desajusté entonces. Claro, viste, hay muchos de los materiales que damos y que un poco necesitamos que ustedes comprendan, tienen que ver con lo que vamos a ver a futuro, ¿no? Esta cosa del fetichismo, lo vamos a seguir viendo en el judaísmo antiguo y en Jesús, entonces por eso lo queremos tener en claro estos conceptos. Respecto de lo que plantearon de San Cayetano, brevemente, digo, bueno, dale.
No, que Para no atrasar. yo no estoy diciendo que las marchas a San Cayetano sean un fetiche. Digo que la adoración de un símbolo, ¿sí?, puede pasar a ser adoración de un fetiche, ¿sí? O sea, no necesariamente adorar un símbolo significa transformarlo en un fetiche. Ahí está el tema. Cuando el sujeto carga todo el poder en el objeto, en el símbolo, ahí es cuando corre el riesgo de el sujeto autoenajenar sus capacidades y depositarlas todas. Entonces ahí el sujeto se transforma en un objeto y el objeto, que era el santo, la imagen del santo, se transforma en un sujeto con capacidades, ¿sí? Entonces ahí se transforma en un fetiche. No que todos los que van están equivocados o que adoran fetiches, eso lejos estoy de sostenerlo, ¿sí? El punto es cuál es el rol del sujeto en la relación con el símbolo. Y ahí se corre el riesgo de transformarlo en un fetiche y el sujeto se objetiviza. Y después la otra cuestión que dice, ¿eso te respondí, Alberto? ¿Era eso lo que planteaste? No sé dónde está Alberto. Sí. Ah, buenísimo, sí, ahí dice sí. Y después Jonathan plantea, Mariátegui dice que el mito es fundamental en el hombre porque necesita una creencia superior para hacer la historia. Sí, sí, entendiste bien. El hombre necesita una esperanza. Claro, lo que dice, cuando habla el texto de Mariátegui, dice que la burguesía logró hacer la revolución a través del ideal de la marsellesa, ¿no?, de libertad, igualdad y fraternidad. Dice, buenísimo, pero ahora la burguesía se quedó sin un mito que lo movilice. O sea, llegó hasta ahí y creyeron que se acababa la historia, que era el fin de la historia, o quisieron que se acabara la historia también otros, ¿no? Durante la década del 90 que sostenían el fin de la historia. Ahora bien, dice, el proletariado y el campesinado necesita levantar una nueva bandera, ¿sí?, que sea el motor. Yo no sé si ustedes, yo me acuerdo cuando cursé, creo que era sociología política, que nos hacían leer a George Sorel, ¿sí?, que habla sobre el mito de la huelga general, ¿no? Cómo la idea de convocar a una huelga general y eso como agitar esa bandera, ¿no? Así como un fantasma recorre Europa, bueno, eso, pensar en algo que le dé mayor poder a mis ideas, ¿no? Entonces, el mito refuerza mis planes, mis objetivos, ¿sí? Y al reforzarlo es más posible que yo lo lleve adelante, que yo lo lleve a cabo, ¿sí? La promesa de un futuro mejor. Sí, el tener una utopía, ese es el valor de la utopía, ¿no? Seguir yendo hacia adelante. El motor, la idea de la revolución permanente, diría Trotsky, ¿no? Bueno, no quedarnos con esto, no quedarnos acá y listo, acá así estamos bien, ¿no? Sino, bueno, vamos más avanzando con una idea que nos motorice. Rubén diría que, digamos, ese símbolo tiene un sentido, ¿no? Y ese símbolo también puede perder ese sentido y entonces ahí se puede convertir en un fetiche, ¿no? Que es un poco a veces lo que pasa con las liturgias, que serían como un rememorar, digamos, ¿no? Las liturgias ya sea de la iglesia o qué sé yo, no sé, los actos patrios, digamos, ¿no? Llega un momento que eso que se recuerda no tiene ningún sentido, ¿sí? San Martín, bueno, era como algo hasta hace unos años, ¿sí? O Belgrano, o el 25 de mayo. Bueno, cuando hay un proyecto, cuando hay una utopía, esos símbolos u otros nuevos que aparecen, pero muchas veces esos símbolos, digamos, ya históricos, viejos, si se quiere, se vuelven a recargar de sentido, se vuelven a, ¿no? El sujeto colectivo vuelve a asignar y a su vez ese símbolo enriquece a ese sujeto colectivo o sujeto individual, ¿no?
esa sería ese juego dialéctico, ¿sí? Que cuando eso se rompe, se termina siendo un fetiche, ¿no? Entonces, o pierde valor, pierde sentido, ¿sí? La bandera, San Martín o San Cayetano, ¿no? En sus distintas situaciones, pero más o menos es la relación que establece el sujeto con ese símbolo, tiene una similitud. ¿Mm? Hay una, tal vez, o sea, no Sí. sé, nada que ver o algo. Hay una serie que estoy viendo que trabaja un montón sobre la cuestión del significado y el significante. Pasé ahí el link de Leftover, capaz que ya la vieron, capaz que, no sé. Pero habla de toda la cuestión de la fe y del tema de las religiones, y cómo hay nuevas, como todo el tiempo, estas nuevas religiones las religiones del milenio, y cómo toman estos significados y estos mitos, y cómo la gente empieza a creer o generarle nuevo sentido a nuevos mitos. Como, bueno, nada, lo aporto, está buena la Perdón, serie. ¿cómo se llama la serie, Belén? Ahí lo mandé por el link, es de Leftover. Listo. Está en HBO, pero bueno, también se puede encontrar por streaming. Está muy buena, la verdad que la super recomiendo. Y Sí, el también, autor, perdón. el autor para Perdón. escribirla dice que estuvo 5 años leyendo la Biblia. Bueno, gracias. Ah, mira. Claro. Bueno, Sí, algo también habla Durkheim, por ejemplo, cuando él cita, por ejemplo, la Revolución Francesa tuvo sus deidades, los revolucionarios tuvieron, entonces es esa preocupación que él tiene en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, es más, tengo que, yo había cursado conocer a el tema de Durkheim, ¿no? Que hace las betas del texto de Durkheim, y le dejo el trabajo. Y ahora, viendo la materia y viendo a Durkheim, porque yo elegí, por ejemplo, un tema de una noción de Durkheim en lo que tiene que ver con la moral cívica, que es la noción de oposición entre gobernados y gobernantes. Y leyendo ahora Durkheim y viendo esto, ahora le voy a agregar el tema religioso, porque me parece que yo lo que quiero, o que voy a tratar es de desarrollar esa noción de oposición entre gobernados y gobernantes. Pero leyendo de nuevo a Durkheim, ahí yo creo de que hay que introducir el tema religioso, el tema del mito, para que esa oposición entre gobernantes y gobernados se siga profundizando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Durkheim obviamente está preocupado por la moral. Entonces, el mito, los símbolos, dan una fuerza moral. Entonces, leyendo ahora me di cuenta que tengo que ver el tema de lo religioso. Yo no lo estaba dejando pasar, porque me estaba quedando solamente con el tema del socialismo, nada más que con el tema de la moral. Me estaba olvidando el tema religioso. Y me vino bien otra vez la lectura de Durkheim al respecto. Y me doy cuenta por qué Durkheim también al final de su carrera, claro, empieza a ver el tema religioso. sí, Y la sí. importancia de eso. Tenés que pensar en Durkheim escribiendo preocupado por el orden, preocupado por la anomia, ¿no? Por lo que pasó de 100, ¿no? Pensá que Durkheim escribe 100 años después de la Revolución Francesa, más o menos, aproximadamente, ¿no? Y Francia no resultó lo que esperaban, ¿no? Está convulsionada, escribe después unos años después de la Comuna de París.
escribe Durkheim, ¿no? Entonces está preocupado a ver qué podemos hacer para que vuelva a existir el orden, ¿no? Y entonces ahí, pese a que él es muy crítico de la religión, dice también, como vemos en ciertos autores marxistas que nosotros elegimos, también intenta ver, bueno, ¿qué hay de bueno en la religión que me puede ayudar al orden, ¿no? Y entonces ahí se empieza a meter con la solidaridad, con el lazo social, con la idea de comunidad que hay dentro, ¿no? Pero sí, están súper relacionados lo religioso con las preocupaciones de Durkheim. Bueno, Tamara creo que quería hacer otra pregunta. Sí, tengo una pregunta. No entiendo bien cuál es la diferencia entre la religión, el sentido común y la ciencia. ¿Qué sería? A ver. Me estoy La ciencia perdón. primero, la ciencia no apunta a la totalidad, cosa que sí apunta la religión, a dar sentido. ¿Sí? La ciencia apunta a un Se particulariza. espacio, a una particularidad, claro. Se va achicando la ciencia. Pensá que antiguamente la ciencia cuando aparece, bueno, empiezan a aparecer la astronomía, la física, después va a aparecer la medicina, la biología, y cada vez más se van subdividiendo estas ciencias, ¿no? Después dentro de tal ciencia tenés un montón de ramas. Dentro de la medicina tenés el especialista en hígado, en corazón, en enfermedades, en cáncer, ¿sí? Se va particularizando la ciencia, va achicando el foco a algo más preciso y lo profundiza, ¿no? Y ahí tiende hacia el poder, ¿sí? La ciencia, ¿sí? A buscar poder a través del conocimiento, esta relación que hacía Foucault del poder y el saber. Bueno, tenemos que pensar a la ciencia en ese sentido. La religión, en cambio, busca dar un sentido, una explicación a la vida y a los avatares de la vida del sujeto, a las angustias del sujeto, y a través de símbolos, de mitos, de ritos, ¿sí? Es que se compone lo religioso y como uno de los modos del saber. Tanto la ciencia como la religión son modos del saber. Acá les recomiendo leer un texto, o te recomiendo, Tamara, en particular, pero hay un texto de Dri que se llama Los modos del saber y su periodización, que debe estar, ahora lo chequeo, pero creo que está en textos optativos de ahí del Dropbox. Es un texto que es muy introductorio al tema, que lo daba, me acuerdo que lo daba Rubén cuando yo empecé a cursar filosofía, o sea, la materia de filosofía, que antes ustedes no creo que hayan llegado a tenerlo a Rubén como profesor en filosofía, pero antes la cátedra de filosofía era de Rubén. Bueno, Gabriel me hace que sí, hay algunos, sí, Guillermo, vos me parece que cursabas conmigo en aquella época, me suena. Qué grande verlo, perdóname, verlo a Rubén cómo se arremangaba, trataba de explicarte la dialéctica, ¿viste? Sí. Nadie como él para explicar Hegel, nadie. Los grabados de las clases eran en máquina de escribir, me acuerdo. Circulaban las fotocopias, todas borradas, hechas con máquina de escribir. En el aula, 500, en el aula 512 de Marcelote. Bueno, me fui un poco. Esos serían los modos del saber o forma de conciencia social. Me parece que la otra categoría es de otro de otro tipo de clasificación, lo de sentido común que vos preguntabas, ¿o no? ¿O Tamara era? Sí, sentido común también. Claro, el sentido común tiene elementos religiosos, elementos míticos y elementos científicos, digamos, son esas incorporaciones del sujeto a ese saber
que le permite vivir el día a día, ¿no? Digamos, meterse en la vida cotidiana, ¿sí? Lo que Agne Heller va a llamar la vida cotidiana. Dentro de eso, lo que, digamos, va a haber todo un saber hegemónico, ¿sí? Ahora, dentro de ese sentido común también va a encontrar Gramsci estos núcleos que va a llamar del buen sentido, que son estos saberes, estos conocimientos que permiten construir un nuevo orden, una crítica, una reflexión al orden establecido. Bueno, no sé por qué, si querés preguntar otra cosa, Tamara, alguna, me parece, digo, da para pensar esta interrelación, pero no sé si querías precisar algo más. No, está perfecto. ¿Sí? O sea, la idea es, hay modos del saber o formas de conciencia social, la llama Rubén, que apuntan a la totalidad. Esas son la filosofía, el mito, la filosofía y la religión, ¿sí? Que apuntan a la totalidad, quiere decir que, digamos, no buscan precisión de análisis de una parte de la realidad, sino buscan el sentido, ¿sí? Y digamos, el mito y la religión lo ponemos como bastante cercano, ¿sí? Muchas veces estas divisiones tienen que ver con, bueno, la pretendida superioridad de determinadas religiones sobre otras formas religiosas, ¿sí? La diferencia que en general nosotros hacemos es que las religiones suelen tener un nivel de conceptualización, no trabajan lo narrativo, es decir, no es la narración de un mito, como puede ser el mito de, no sé, de la creación en la Biblia, o el mito de, qué sé yo, algún mito latinoamericano, el Popol Vuh, ¿sí? Alguna narración, sino que la religión en general tiene una teología, es decir, una reflexión filosófico-religiosa, que usa el concepto, que usa un nivel de abstracción mayor, ¿sí? Todo esto también es discutible, pero digamos como categorías en general, ¿sí? Entonces ya se habla de otro concepto, ¿sí? O sea, se habla del concepto, quiero decir, en la religión y en la filosofía, ¿sí? Muchas veces la teología, es decir, la reflexión sobre la religión, tiene muchos elementos filosóficos. Esto siempre pensándolo sobre todo en Occidente, ¿no? En la tradición grecorromana, digamos. El cristianismo, que tenía un nivel más bien narrativo, como vamos a ver en la Biblia, fue reinterpretado con las categorías griegas y romanas, y bueno, ahí hay toda una filosofía por detrás. Entonces ahí aparece otro tipo de reflexión, que es lo que va a construir la teología, sobre todo en la Edad Media. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Y la ciencia, digamos, que apunta a una particularidad, y apunta a, bueno, a acotar y a cierta dominación de una, ¿no? de un aspecto de la realidad, ¿sí? La ciencia también va a pretender, va a decir Rubén, va a pretender dar sentido, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que la ciencia, digamos, no da sentido, ¿sí? Claro, creo que acá la diferencia radica como en el sentido de objetividad, como la búsqueda de la objetividad. La ciencia intenta siempre lo situado, como el marco conceptual y el recorte, ¿no? Como desde ahí. Sí. Sí. Bueno. Sí, va a haber una lucha, una pelea, ¿no? Porque todo el positivismo va a decir que, bueno, este nuevo sentido de esta sociedad, el orden y el progreso va a estar dado por la ciencia. ¿Sí? No. Claro. Claro. Sí. La tensión, desde otra postura van a decir que sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si Tamara, si quedó. Y quedó perfecto, y voy a pedir disculpas porque estoy sacándole jugo a esta clase, quería hacer otra pregunta más. Por el mismo precio. Esta idea que trae Comte del estadio teológico, ¿en qué sentido se puede en Durkheim? O digamos, ¿qué similitudes pueden aparecer?
A ver, Ezequiel. No entendí, perdón, Tamara, no entendí la pregunta. Y quería saber del estadio teológico que, digamos, que plantea Comte, como uno de los estadios que él trae, qué similitudes se encuentran con lo que plantea Durkheim. Me estoy basando en una pregunta de la guía que me costó responder. A ver, espera que voy a... Sería la pregunta 3 de la guía número 2. Espera, dame un segundito, que me pongo en Y no hay tema. problema. Uy, Digamos, sí. a ver, dale. No, dale vos. No, Comte, lo que vos me decís no me quedó claro el estadio que preguntaste de Comte. Tamara. A ver. Si me permiten, puedo copiar la pregunta y pegárselas en el chat y así la pueden leer. Dale. Tal vez me estoy expresando mal. A ver. Dale, lo que yo te puedo decir, así sin entender mucho qué es lo que estás preguntando, en algún punto, a ver, ¿cuál es la importancia para Comte y por qué? Sí, Comte lo caracteriza como lo primitivo, como un estadio a desarrollar, me parece, ¿no? Y la preocupación de Durkheim por estos estudios de lo primitivo es porque en lo primitivo, digamos, encuentra como el germen explicativo de lo que le puede servir para comprender lo religioso en otras sociedades. Me parece que desde ahí. Se está por cortar, nos volvemos a conectar en la misma... Sí, dale. En el mismo Zoom. Dale. Sí, ve una coincidencia, o sea, coincide Durkheim de alguna manera con la postura de Comte de intentar destruir lo religioso como algo arcaico, prehistórico, ¿no? Como, bueno, una etapa olvidada del pasado. Lo que va a hacer Durkheim, que también hace Comte de alguna manera, es tratar de buscar elementos que le sirvan. Ahora cuando nos volvamos a conectar sigo con la explicación. ¿Sí? Corto. Dale, perfecto.